Saludos mi gente, bienvenidos a Lucha Legítimamente, el que te habla es Edward. En el día de hoy vamos a darle seguimiento al libro de Apocalipsis, como ya ustedes saben. Llevo con algunos videos haciendo una exposición sobre el libro de Apocalipsis y me he dado la tarea de documentar ciertas reflexiones y ir por este libro que es tan fascinante. Yo sé que mucha gente le tiene miedo, pero yo creo que es parte de la escritura y tenemos que hacer lo mejor posible, no solamente para interpretarlo, sino para leerlo, entenderlo y aplicarlo, porque eso es lo primero que dice Juan y esa es la intención que el Señor tiene con este libro, como dice el capítulo 1, verso 3. En el día de hoy vamos a seguir con la parte del preámbulo. Este sería el tercer mensaje o tercera reflexión sobre el libro de Apocalipsis del capítulo 1. Hoy nos vamos a enfocar en los versos 9 al 16 del capítulo 1 y le he titulado esta reflexión La visión preambular. Repito, la visión preambular. Ahora, Apocalipsis es un libro con mucho simbolismo y cuando una profecía se escribe en símbolos, tiende a confundir a la mente moderna o tenía el propósito de alentar a la mente antigua. ¿Por qué digo esto? Porque lo que para nosotros es bien raro y bien enigmático, para los creyentes del primer siglo y cercanos al primer siglo, estos símbolos eran parte de su jerga, especialmente los judíos que conocían bien sus escrituras, conocían bien su Tanakh y sabían de lo que Juan estaba hablando o de las cosas que Juan estaba viendo. Otra cosa que tenemos que recordar es que lo que Juan está viendo, nosotros lo estamos leyendo. O sea, la gente que está leyendo Apocalipsis no está viendo las mismas visiones que Juan estaba viendo. Y no hay detalles que se están perdiendo, con eso no quiero decir eso, pero sin embargo, lo que Juan está viendo y nosotros estamos leyendo proviene de Dios y merece que nosotros podamos entenderlo, aplicarlo a nuestra vida y podamos enriquecernos con este libro de Apocalipsis. Bien importante, hay muchas maneras de interpretar este libro y lo había dicho en la introducción, maneras historicistas, futuristas, idealistas y preterista. Full disclosure, yo considero que Apocalipsis trata de un evento sumamente importante en el primer siglo, que fue la caída de Jerusalén, por no solamente las referencias y alusiones que hace al Antiguo Testamento sobre la primera caída del templo, sino porque hace sentido histórico y las referencias son bien cercanas al evento. La otra razón, ¿verdad? Porque muchos consideran esta interpretación un poco difícil, es porque es como que, siempre hemos creído que Apocalipsis se trata de la segunda venida de Cristo, y es cierto, de los capítulos, let's say, 20 al 22, sí trata de una segunda venida del Señor en gloria física, pero cuando estamos hablando de cualquier doctrina o cualquier disciplina teológica, sea soteriología, que es de la salvación, bibliología, que es de la Biblia, y escatología, que es el fin de los tiempos o el fin de una era, tenemos que entenderle que no solamente Apocalipsis no es el único libro que está hablando de eso. O sea, si vamos a hablar de cristología, hay demasiada de alta cristología en Apocalipsis, más sin embargo, cuando hablamos de cristología, utilizamos desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Tenemos que tomar todo el consejo de Dios de manera coherente para todas estas interpretaciones de escatología. Dicho eso, yo considero que no voy a convencer a todo el mundo con el libro de Apocalipsis o la manera en que estoy tratando de reflexionar, pero sí lo que quiero llevar a cabo con estas reflexiones, con esta documentación de comentarios sobre Apocalipsis, es traer aliento y paz a todos los oyentes. Y si alguien que es creyente que está viendo mis videos y no cree de la misma manera que yo, tremendo, no hay problema con eso. Yo creo que el cuerpo de Cristo está llamado a tener paz aún en medio de estas diferencias teológicas. Más sin embargo, cuando hablamos de preterismo parcial, eh, no estamos negando una segunda venida, simplemente estamos respetando los tiempos que está dando la Biblia, los tiempos que Apocalipsis y otros libros en la Biblia, que especialmente el Nuevo Testamento, que hablan de una escatología inminente, pero también hablo de una futura. Hablamos de que conocemos esa tensión que existe en la Escritura, más sin embargo, no estamos quitando la esperanza del creyente. Todos sabemos que el Señor viene por segunda vez de manera física, tangible y gloriosa. Ahora, el otro lado de la moneda o el lado extremo de la interpretación preterista, que sería la preterista completa o hiperpreterismo, que niega
que hay una segunda venida porque cuando el templo cayó, eh, ahí fue que vinieron los cielos nuevos y la tierra nueva y otras cosas. Y honestamente, pues eso sería otro extremo. Yo considero que eso sí es una herejía y está fuera de la ortodoxia porque está negando la esperanza futura de todo el creyente a través de la historia. Dicho eso, quería hacer ese disclosure porque sé que en muchos otros canales de YouTube he visto ataques constantes a esto y diciendo que un hereje. Yo no soy ningún hereje. Si fuese así, Doctor Arcis Pro es un hereje. Gavin Ortlund es un hereje, Pastor Gilberto Miguel Rufá es un hereje. Ellos no han sido mis únicas referencias. Yo tengo ahí el libro del doctor Justo González, que fue mi primer comentario de Apocalipsis. Yo lo encontré bastante enriquecedor, pero incluso él, en su libro de Historia del Cristianismo hace poco, hizo un disclaimer de que sí, Apocalipsis pudo haberse escrito antes del 70. Otro comentario histórico sería Philip Schaff, que ese sería el magnum opus, o sea, básicamente el referente clásico y más respetado en la historia del cristianismo sobre la datación de los libros y todo eso. Philip Schaff mismo hizo el arreglo en su obra de que Apocalipsis se escribió antes del 70. Yo no estoy hablando de gente que está fuera de la ortodoxia. El mismo Dr. Richard Bauckham, que tiene un buen comentario de Apocalipsis, lo tengo ahí, mi pastor me lo había regalado, reconoce que mira, la bestia se considera Nerón, ya no hay problema con eso. O sea que no estamos hablando de cosas que no están por ahí. Am, esta no era la introducción que estaba planificando hacer, pero yo creo que es bueno dejar cosas claras en lo que se documenta este comentario que estoy haciendo, porque estuve alrededor de un año tomando notas y sigo haciéndolo porque tengo un nuevo comentario y quiero seguir nutriéndome de la palabra de Dios y quiero hablar con seguridad de toda la palabra de Dios y no simplemente de los libros que todo el mundo conoce. Apocalipsis yo creo que es un libro hermoso. Habla de la victoria del creyente, de que somos reyes y sacerdotes, de que somos parte del reino de Cristo. Toda esa maldad que nos está persiguiendo nos puede quitar la vida, pero no nos puede quitar la salvación, ni nuestro estatus de reinado y de sacerdocio ante el Señor. O sea, es un libro hermoso y fantástico. O sea, yo me siento, cuando estoy leyendo Apocalipsis, yo me siento que estoy leyendo las crónicas de Narnia, especialmente la batalla final o The Last Battle. Siento muchas veces que estoy leyendo The Silmarillion. O sea, ofrece también una teodicea, otra palabra de domingo, disculpen, significa una explicación a cómo Dios existe y por qué el mal existe. Que cómo podemos resolver ese aparente dilema que tenemos. Y Apocalipsis ofrece una buena respuesta. Creo que la más completa si uno lo toma en serio y lo interpreta de manera responsable. Por eso me gusta el libro de Apocalipsis. Ofrece victoria. O sea, está brutal leer que tú te sientas que quieres llorar un día y leas Apocalipsis 5:5 y digas, mira, no llores, aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha venido a conquistar y abrir los 7 sellos. O sea, básicamente a cumplir con el testamento. Que eso es algo que vamos a ver cuando estemos en Apocalipsis 5, pero ese es mi verso favorito y a mí me encanta. Esta imagen de los leones y todo eso, a mí me encantan los leones, mi animal favorito. Yo siempre le digo a la gente que si puedo morir tocando un león, yo sería feliz. Pero me gusta el libro de Apocalipsis. Y el punto es que este libro se ha inspirado, y más que tengo una huella histórica real por medio de este simbolismo, es hermoso, es hermoso. Y merece ser estudiado porque es palabra de Dios, es palabra de Dios. Dicho eso, vamos a ver la visión preambular de Apocalipsis capítulo 1, del 9 al 16. Esos son los versos que vamos a estar enfocándonos. Y la idea central de esta reflexión es sencilla. Y es que la visión de Juan es la cosmovisión encantadora de nuestra fe. Repito, la visión de Juan como la cosmovisión encantadora de nuestra fe. Otra palabra de domingo, cosmovisión. Voy a explicarla ya mismo. Pero en esta tercera parte del preámbulo apocalíptico, el apóstol Juan explica dónde está ubicado realmente, que es la realidad actual de Juan, cómo Juan interpreta esa realidad, la realidad espiritual de Juan y la visión de Juan, el fundamento de ambas. Vamos a ver la realidad actual de Juan, cómo Juan interpreta esa realidad y la visión que se le da a Juan para que vea el fundamento de ambas. Y este pasaje podemos ver la cosmovisión cristiana in a nutshell. Like, está en full disclosure ahí. Perdonen mi Spanglish, yo soy boricua, voy a hablar Spanglish de vez en cuando, pero
van a entenderme el resto del video, tranquilo. Entendamos que esto es un preámbulo del pacto contra un pueblo apóstata a favor de un pueblo amado. O sea, él le está hablando al pueblo amado diciéndoles todas estas cosas fantásticas que van a pasar van a ser a tu favor, no en tu contra. En esta parte del preámbulo vamos a ver la interacción que tiene un vasallo profético, o sea, un abogado o un apóstol con el rey. O sea, vamos a ver esa interacción que tiene el profeta. En este caso, los profetas del Nuevo Testamento son los apóstoles, son enviados, similar a los oráculos de Dios del Antiguo Testamento. Eran personas enviadas luego de ser parte del consejo divino, luego de ser parte del trono de Dios mismo en el cielo. Y Juan es uno de ellos. Y Juan ya está entrando a esta dimensión espiritual que es real en nuestro mundo, pero invisible. Y en estos pasajes vamos a reflexionar lo encantadora, fantástica y real que es nuestra fe. De nuevo, la visión de Juan como la cosmovisión encantadora de nuestra fe. Y primero quiero definir la cosmovisión de Juan. Vamos a ver los versos del 9 al 10, Apocalipsis 1, y voy a leerlo para poder reflexionar y simplemente dejar que la palabra de Dios hable por sí misma. Yo, Juan, hermano de ustedes y compañero en la tribulación, es decir, empatía. En el reino y en la perseverancia en Jesús, me encontraba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús, siendo perseguido. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta, es decir, como cuando Dios estaba en el Sinaí hablándole a José y al pueblo, a Moisés, disculpen, que decía: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Entonces me volví para ver quién era la voz que hablaba conmigo, y al volverme vi 7 candelabros de oro. En medio de los candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con la túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como una llama de fuego. Sus pies se parecían al bronce bruñido, cuando se le ha hecho refugir el horno, y su voz como el ruido de mucha agua. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salió una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como cuando el sol brilla con toda su fuerza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, la cosmovisión de Juan es la visión que él tiene. ¿Qué es una cosmovisión? Ahora sí voy a entrar en definición. Es la manera o perspectiva con la que interpretamos al mundo. Es la realidad que nos rodea. En base a estos lentes, visión, juzgamos o interpretamos el mundo que nos rodea. Es el sistema de creencias que definen lo inmediato y lo externo a nosotros. Este sistema define las creencias, vienen de un contexto familiar, comunitario, religioso y nacional en conjunto. Y la cosmovisión, por lo usual, contesta nuestras preguntas existenciales. ¿Quién soy? ¿Qué significa nuestra identidad histórica y ontológica? ¿De dónde vengo? O sea, el origen de todo lo que existe, no solamente nuestro origen de natalicio, sino también de dónde viene el ser humano. ¿Qué hago aquí y por qué es tan difícil? O sea, ¿por qué existen cosas malas? ¿Y por qué se me hace difícil lograr lo que quiero? Eso significa propósito y odisea, propósito o dificultad, hacia dónde voy, que sería el destino inmediato, ¿sabes? Hacia dónde va mi vida en este mundo que me rodea, según quién soy, según quién yo percibo ser, según las experiencias que yo he vivido y la familia que me crió, y a dónde voy después de morir, el destino eterno. Toda la religión y toda filosofía contestan estas preguntas y compiten entre sí. Es por eso que considero falso la noción de que todas las religiones y pensamientos de vida son lo mismo y llevan al mismo destino. Esto es una mentira del diablo. Mentira del diablo, como diría Geñido. La identidad del individuo y la manera en que toma decisiones y vive su vida es en base a esa cosmovisión que uno tiene. O sea, la manera en que tú ves la vida, según tus experiencias y lo que tú has podido asimilar a la vez que tú creces, es lo que, es lo que te dice o lo que informa la manera en que tú quieres vivir. O sea, depende de la niñez que tú tuviste, depende del lugar que tú naciste o te criaste. Siempre vas a ver el mundo en base a esos lentes y en base a tus experiencias. La identidad del individuo y la manera en que toma decisiones y todo eso es en base a esa cosmovisión. En el caso de Juan, su cosmovisión giraba en torno a Cristo y su apostolado con el propósito de vida dado por él. O sea, los lentes de Juan o la manera en que él veía la vida era por medio de su Señor y Salvador Jesucristo. Y también
eso le daba el propósito. Él es un apóstol. Lo que estamos viendo en su descripción, dice yo, Juan, o sea, es el apóstol Juan, hablando. Otros debaten, dicen que no es Juan, que es un anciano que se llama Juan, pero la concordancia que hay entre Apocalipsis y el Evangelio de Juan son demasiado certeras como para tú decir que fue otro Juan que lo escribió. Y no es una excepción, pero por lo usual, los libros del Nuevo Testamento están escritos por los apóstoles o discípulos directos de los apóstoles. Por eso es que yo considero que Juan sí es el autor de Apocalipsis. Y él fue el que fue, él fue el Juan que estaba en Pasmo, ningún otro. Obviamente pudo haber otros Juan encarcelados ahí. Estoy seguro de que el apóstol Juan fue aquel que el Señor llamó para que escribiera este libro. Entonces, la cosmovisión de Juan en Cristo era bien paradójica. Es decir, eran dos cosas que eran ciertas, pero parecen que se contradicen. ¿Por qué? Porque él dice que estaba en tribulación, o sea, estaba exiliado como prisionero, pero también estaba en la perseverancia de Jesús. El cristianismo no pretende que ignoremos nuestras realidades caídas. Estaba en una situación precaria, en una situación sumamente adversa. Estaba en el reino y en el espíritu. O sea, el cristianismo tampoco pretende que nosotros dependamos de lo trágico, sino en lo eterno y en el reino extranjero, que es un reino extranjero por ahora, porque es un reino presente, pero es espiritual. Entonces, está en el espíritu, pero está en tribulación. Y esto es una paradoja, como alguien que esté lleno de Dios puede estar en una tribulación, porque esa es la realidad del creyente, eso fue lo que nos prometió el Señor. ¿En qué tribulación andaba Juan entonces? Mira, en esta tribulación era la que Jesús le prometió a sus discípulos que sufrirían a causa del reino que no es de este mundo. La gran tribulación es en la que se encuentra Juan. Esta tribulación en la cual él se encuentra no es una futura, porque la está sufriendo en esos momentos. Era presente y real. La gran tribulación era una escatológica para el pueblo del antiguo pacto para consumar el inicio del nuevo, sellando la profecía o la revelación especial de Daniel 9, 24 al 27, cuando se habla de la gran tribulación o la abominación desoladora o lo que usualmente se le llama la gran tribulación escatológica. Cuando Daniel habla de ella, habla de que el templo va a ser destruido. Y eso es una de las cosas que debemos tener en cuenta cuando estamos leyendo Apocalipsis, cuando escuchamos gran tribulación, porque en Mateo 24 y en Lucas 21, Jesús está utilizando lenguaje legal, profético y apocalíptico para apuntar a la destrucción del templo. Y esto no es diferente con el libro de Apocalipsis, en el caso de Juan. Juan sostiene una cosmovisión que gira en torno a las palabras de Jesús. ¿Por qué? Porque van a sufrir persecución, tribulación y exilio por causa de la apostasía de sus compatriotas judíos y los días de venganza, como Mateo 24, del 4 al 13 te está diciendo. Esta tribulación era sumamente necesaria para abrir las puertas del reino de Dios en Jesús. Y no era de sorpresa para Juan que estuviésemos en tribulación, porque en Juan, capítulo 15, 18 al 20, 16, 33 y también el capítulo 17, 14 al 15 del libro de Juan, Jesús le había dicho que en este mundo íbamos a tener aflicción, pero que confiamos en Él porque Él ha vencido al mundo. Él ha vencido es- todas estas influencias paganas. Él ha vencido todos estos apóstatas judíos de esa generación. Él ha vencido todas esas cosas. Para los creyentes del siglo I, la tribulación y la perseverancia eran su realidad de vida. Una conmovisión era de esperanza. Esa conmovisión era como que estamos sufriendo, pero ya estamos en victoria. Y Juan practica la empatía en este caso porque dice que es un compañero y hermano en la tribulación, indicando que él no estaba sufriendo solo. Cuando nosotros estamos en esto del reino de Dios, cuando estamos viviendo por Cristo, no somos los únicos que estamos sufriendo. No estamos en este lado del occidente, no estamos siendo perseguidos ni nos están matando por la fe, pero a la gente no le gusta lo que decimos, muchas veces tratan de cancelarnos. Am, es algo real. Juan se veía como compañero de la tribulación y también estaba perseverando como el resto de sus hermanos, porque era del reino de Cristo, un reino ya establecido, mi gente, con un rey ya entronado cuando fue ascendido y que todas las profecías mesiánicas se habían cumplido como indica. O sea, ellos fueron testigos de eso cuando vieron que Jesús ascendió a los cielos, que según Hechos 1, 4 al 11. La conmovisión de Juan giraba en torno a Cristo, a su reino y a su palabra. La cosmovisión de Juan no era algo en base a sus circunstancias actuales, era en torno a lo que es eterno. Esta cosmovisión es una de comunión con el Espíritu, o sea, él estaba lleno del Espíritu Santo y conectaba por medio del Espíritu al resto de las iglesias, independientemente del lugar que estaban. Tenemos que tener en mente de que nuestra cosmovisión o la manera en que nosotros creemos de nuestra fe, si tenemos el Espíritu Santo, nosotros no estamos solos. No es porque Dios esté presente, sino porque
estamos llenos del mismo espíritu que está llenando a nuestro hermano allá en Irán, allá en el Medio Oriente, allá en Rusia, cualquier creyente, el mismo espíritu los está uniendo. Y Juan sabe esto. Am, esto, ¿verdad? Nos conecta como iglesia, independientemente de el lugar, situación o estatus social en que nos encontremos. En el día del Señor, cuando vamos un domingo, es cuando toda la iglesia en el mundo se reúne para alabar, escuchar y ministrar la palabra de Dios. Y Juan, aún en un exilio, estaba participando del día del Señor, lo cual no debe ser excusa. Entonces, como creyente, según este primer punto, nuestra cosmovisión es nuestra identidad en Jesús, o sea, y no es circunstancial, o sea, nuestra identidad está en Cristo y no en las circunstancias que nos rodean, como dice Filipenses 4, del 11 al 13, que Pablo estaba contento cualquiera que fuese su situación, sea en abundancia o en escasez, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Cristo es nuestra fortaleza y nuestra exaltación y nuestra torre fuerte, independientemente si estamos en el tope de la montaña o en el valle de sombra de muerte. La cosmovisión de Juan, que es nuestra cosmovisión como creyente, era realista. Hay tribulación y hay sufrimiento en este mundo y le damos peso a ese sufrimiento porque Juan lo estaba dando. No negamos la realidad fea de este mundo. También es optimista. El verdadero realismo cristiano trae optimismo porque somos de un reino victorioso en el espíritu. No podemos ser pesimistas como creyentes, aunque hay momentos que nos sintamos así y eso es totalmente válido. Pero tenemos que recordar de que eso no es lo único que es cierto. Tenemos que ser optimistas no por lo que está pasando, sino por quiénes somos en Cristo Jesús. Y nuestra cosmovisión también es comunitaria. Somos parte de una comunidad universal y eterna. Estamos sufriendo juntos en este mundo, estamos pasando los dolores de parto y el gemir para que seamos redimidos, para que esa nueva creación llegue. Todos estamos pasando por ese proceso de querer disfrutar esa comunión con el Señor y ese cielo nuevo y esa tierra nueva. Y a diferencia de otras cosmovisiones, el cristianismo ofrece una que responde a la maldad, que responde al pecado y a los sufrimientos. Y también ofrece un fundamento de todo lo que es hermoso, verdadero y bueno. El secularismo y el naturalismo y hasta el dispensacionalismo tiene una cosmovisión fatalista y pesimista. Y eso es algo que la Biblia no afirma. O sea, la Biblia afirma de que el creyente está en victoria. No de manera circunstancial, aunque muchas veces sí, nuestras circunstancias nos pueden hacer que estamos en victoria cuando estamos en momentos de abundancia, pero nuestra abundancia no necesariamente implica que estamos en victoria, porque una persona puede estar en total abundancia, más puede estar muerto en pecado. Pero nuestra victoria es una eterna de convicción, no de circunstancias, no de situación. Y eso es lo que estaba llenando al apóstol Juan cuando estaba viendo esto. Pero es bien interesante porque la visión de Juan es lo que moldea su cosmovisión. Ahora vemos la visión de la cosmovisión. Primero, la cosmovisión de Juan y ahora la visión de la cosmovisión de Juan. Y lo vimos del verso 10 al 15, que Juan está en el espíritu y ve al rey de su cosmovisión en todo su esplendor. No está viendo al Jesús que vino a sufrir por los pecadores. No, viene a ver un Jesús post resurrección y ascensión. Es lo que ve en el día del Señor. No, para el judío común era un sábado, era un Shabbat, pero para nosotros es un domingo. Alude al día de reposo. Es decir, Juan, aún estando prisionero en Pasmo, tenía descanso y fortaleza en el Señor. Al igual que Pablo cuando la tenía en Filipenses cuando estaba en la cárcel. Su experiencia en el Espíritu era concretamente sobrenatural. Algo que sea sobrenatural o milagroso no significa de que no sea tangible o que no sea una experiencia física, porque es sobrenatural. Está obrando sobre lo natural. El prefijo te lo dice. Entonces, en el Shabbat o en el Sabbat o en el día de descanso, era donde la gente dejaba de su oficio para descansar en que Dios estaba trabajando por ellos para que pudiesen disfrutar de sus bendiciones y su presencia. Era el día que el antiguo Israel se paraba para no hacer ninguna labor de oficio, sino poder disfrutar con su familia lo que han ganado esas labores y de lo que Dios ha provisto. Y era el día donde ellos rendían culto al Señor. No era el único día, pero era un día exclusivamente para eso. El descanso es un regalo que Dios da, pero en Cristo este descanso no es solamente los sábados, sino todos los días de nuestra vida, porque Él es el dueño del descanso. ¿Y a quién vio Juan? O sea, es bien interesante porque ahora Juan está viendo al Hijo del Hombre como el anciano de día del profeta Daniel. Podemos ver en
la comparación o parece como que una mezcla de estos 2 personajes. Porque si lees Daniel 7 del 9 al 10, vas a ver que el que está vestido de blanco, el que tiene el pelo blanco es el anciano de día. Pero el que se le llama hijo de hombre, solamente viene a sentarse en el trono. Bien interesante. Y esto nos revela que, pese a que, que Daniel vio 2 figuras, lo que se le llama las 2 potestades en el cielo, en el judaísmo clásico, en el Espíritu Santo, Juan en el Espíritu ve a una sola figura como el Dios Todopoderoso. Y esto es una visión gloriosamente trinitaria, porque estamos viendo a Jesucristo entronado y transfigurado por completo en el Espíritu. Estamos viendo de que Jesús se ve como el anciano de días y el hijo del hombre. Hay una dualidad personal y una trinidad en Dios. So que los que vieron mi video sobre la Trinidad ya saben de lo que estoy hablando. Jesús es visto como un rey sacerdote, lo que el Mesías iba a ser, según el Salmo 110. Y las vestiduras aluden al individuo que vio Daniel como alguien que es amado y estimado, como el ángel de Yahvé. O sea, Juan está viendo al Hijo del Hombre o al Mesías Príncipe o al ángel del Señor que vio en Daniel 10, 5 al 11. Y Juan alude también a la ropa sacerdotal que representa el Espíritu de gloria y la imagen radiante de Dios mismo en Éxodo 28. Juan primero oye y luego ve, indicando un patrón bíblico. ¿Qué es este patrón bíblico? Que la revelación verbal es necesaria para la revelación visual. O sea, la palabra de Dios escrita y escuchada es lo que debe dictar las visiones que nosotros vemos. Si nosotros tenemos una visión sobrenatural, que yo soy fiel creyente de que esas cosas sí pasan, tenemos que filtrarlas por la palabra de Dios. Porque Juan, eso es lo primero que él hace. Cuando Juan está viendo todas estas visiones, él está mirando hacia atrás a Daniel 7 y a las profecías y a las visiones de los profetas del Antiguo Testamento. Está siendo responsable con la visión que tiene. Y no solamente eso, Dios se lo está revelando. Cualquier cosa que Dios te esté revelando de manera sobrenatural y milagrosa, porque eso puede pasar, sea en un sueño, sea en algo que te pasó de manera extraordinaria, el Señor siempre te va a apuntar a su palabra. El Señor siempre va a apuntar a algo que ya revela. Y ya tenemos una revelación completa y una profecía sellada que dirige la manera en que vemos nuestra vida, incluso nuestras experiencias sobrenaturales. Yo soy fiel creyente de que las cosas sobrenaturales pueden pasar, aún en esta era, lo que se llama continuismo. Yo soy continuista, yo creo que los dones no han cesado, pero aquí en esta visión sobrenatural estamos viendo de manera bien clara de que Juan tiene en su mente y viendo esa visión, la palabra de Dios. Porque primero él oye y luego ve. Es un patrón. Entonces, como creyentes, tenemos que entender de que la palabra de Dios revelada precede toda visión y experiencia sobrenatural. Como creyentes tenemos que tener una cosmovisión sobrenatural y encantadora. A nosotros vivimos en un mundo tan encantador, mi gente. Está recibiendo una revelación que sellaría una profecía según Daniel 9:24. El hecho de que la profecía fue sellada en Apocalipsis no deja de revelar quién es Dios hoy. No podemos encajonar a Dios. ¿Y quiénes somos en Él? Según Apocalipsis 5, Apocalipsis 1, del 5 al 6. Y que toda obra o experiencia sobrenatural debe ser examinada e interpretada por la Escritura, al igual que Juan lo hizo. La visión de la cosmovisión sobrenatural de Juan debe permear nuestra mente, nuestra imaginación, inspiración y cosmovisión. Como creyente, estamos llamados a tener una visión extraordinaria de la vida, de todo lo que para gente incrédula o gente escéptica considera imposible. Para nosotros es posible, porque conocemos un Dios que creó los cielos y la tierra, que está por encima de lo creado y, y tiene el poder para llevarnos a estas experiencias, que no nos va a pasar a todos. Es muy cierto que no todo el mundo ha tenido esa experiencia, es verdad, pero todos hemos tenido una experiencia sobrenatural con Dios, empezando con la conversión. El hecho de que el Señor te llamó para salvación, ya eso es un indicio de una obra sobrenatural y extraordinaria en tu vida. Porque ahora tú puedes buscar a Dios y eres libre para buscarle a Él, porque el Espíritu Santo, el mismo que se le reveló a Juan, cambia tu corazón. También, durante las pruebas, durante las tribulaciones, yo he visto a Dios trabajar de manera sobrenatural en mi vida. También he visto cómo Dios obra de manera sobrenatural en cosas ordinarias. El creyente vive una vida encantadora porque Dios siempre está presente. O sea, cuando uno vive el diario, uno tiene que ver dónde Dios está presente en cada situación.
porque Dios no trabaja solamente en visiones, también trabaja en silencio. Las cosas ordinarias para Dios son extraordinarias. Entonces, como modo de repaso de esta sección del libro de Apocalipsis, hemos visto la cosmovisión de Juan, que es la cosmovisión paradójica, cristiana y bastante sobrenatural. Hemos visto también la visión de esa cosmovisión, que es Cristo mismo en todo su esplendor, y que la cosmovisión de Juan, en base a esa visión, es una que no es en base a su situación actual, donde él está en persecución, donde él está en pasmo, donde está siendo perseguido. La cosmovisión de él está fundamentada en la persona de Cristo, en la misma persona que él ve. Y ya hemos visto el patrón bíblico de que cuando hay una revelación sobrenatural, se oye primero y luego se escucha. Y la visión de la cosmovisión sobrenatural de Juan debe ser algo que debe permear nuestra mente, imaginación, inspiración y cosmovisión. Nos debe inspirar a cuando miremos el mundo alrededor de nosotros, podamos decir, Dios es bueno y lo que sea que está pasando en mi vida es nada en comparado al poder de mi creador. Y por último, el alcance de esta cosmovisión. Y nuestra cosmovisión es Jesucristo, tiene un alcance cósmico. Y vemos que en la visión de Juan, Cristo tiene en su mano 7 estrellas. O sea, tiene toda la constelación en sus manos. Para el lector, esto implicaba algo poético. Para personas del antiguo Medio Oriente y del mundo greco-romano, según David Chilton, las 7 estrellas eran un cúmulo de estrellas que formaban las Pleiades o Pleiades. Esto es una constelación y estas formaban parte de la constelación de Tauro, que se menciona en el patriarca Job, que si leemos Job 9, 5 al 9 o Job 38, 31 al 33 y leemos también el profeta Amós 5 al 8, vamos a ver que se tratan estas constelaciones. La astrología en nuestro, en nuestro contexto moderno se ha prestado para un sinnúmero de espiritualismo o neopaganismo y todo eso. Y esto es un ejemplo clásico de cómo las criaturas, o sea, nosotros, terminamos adorando cualquier cosa que no sea el creador, o terminamos utilizando las cosas creadas para pedirnos o exigir a estas cosas que nos den lo que solamente el creador nos puede dar. Nuestra cosmovisión nos da la oportunidad de ver estas constelaciones y de ver todo el mundo que nos rodea y decir, esto le pertenece a Dios y Él me llamó a la mayordomía de esto y también me llamó pero es bien interesante que Juan está viendo esto, y en especial en el contexto que se encuentra, porque los emperadores romanos se veían como los que controlaban estas constelaciones que indican al mundo antiguo la época. O sea, las épocas del año que simbolizaban renacimiento y florecimiento del mundo. O sea, la razón por la cual las constelaciones eran bien importantes en la antigüedad era porque indicaban su calendario. Era la manera en que ellos sabían qué estaciones del año estaban. Y los emperadores se veían como el sol de la mañana o como el sol que resplandece. Y es bien interesante porque aquí Juan está diciendo que Jesús le está mostrando a él de que él es el verdadero emperador y Dios del universo, no César. El Apocalipsis nos muestra que nuestro reino es uno que tiene alcance universal, que con la caída humana o con la caída del antiguo pacto, Cristo restaura todo lo creado con su dominio y su palabra, que es la espada que sale de la boca, aludiendo a Isaías 11:4. Podemos añadir también que alude a la carta hacia los hebreos, que dice que la palabra de Dios es cortante como espada de doble filo. O sea, la palabra de Dios en términos de nuestra cosmovisión es nuestra regla de fe y práctica. Cuando nosotros queremos interpretar las cosas que están pasando en el mundo, nosotros nos debemos a la palabra de Dios para adquirir principios de Dios mismo y poder administrar la creación como se debe. La iglesia en sí es un reino extranjero y este reino extranjero sí está en la tierra, que con el testimonio del Espíritu Santo y la palabra de Dios le enseñan a otros que no conocen de Dios la magnitud, la belleza y la magnificencia de nuestra cosmovisión. Nuestra cosmovisión es una de victoria y dominio y realeza. O sea, punto, somos reyes y sacerdotes
y es fantásticamente realista y con un alcance sobrenatural y cósmico. ¿Qué quiero decir con esto? Que nuestra cosmovisión es una que lo sobrenatural hace sentido. Las cosas milagrosas, aún en lo ordinario, hacen sentido, hacen todo el sentido del mundo. Porque si creemos en un Dios que todo lo puede y que hace lo imposible, pues para nosotros es un día regular que no nos deja de asombrar. Nosotros estamos llamados a vivir con unos lentes sobrenaturales, unos lentes que podamos ver lo magnífico que es Dios, aún en medio de nuestras situaciones de exilio, o nuestras situaciones de valles de sombras y de muerte, o también en nuestros momentos donde estamos en el tope de la montaña. El punto es que el alcance de la cosmovisión que tiene Juan es uno que va a transformar la creación en algo completamente perfecto y eterno. Pero eso comienza en nuestro corazón. Entonces, nuestra cosmovisión, para concluir, es una anclada al Dios Trino y su palabra. Ha sido revelada para darnos aliento y orientarnos a la victoria y dominio que ya se nos dio. Nosotros no transformamos para la victoria, nosotros caminamos en la victoria. Nuestras tribulaciones, nuestras aflicciones, no son lo que dictan nuestra victoria. Ya nosotros somos victoriosos sobre ella. Nosotros simplemente estamos pasando por ella. Es como cuando, o sea, el punto de esto es que cuando, o sea, haciendo una analogía de un combate de lucha, nosotros estamos luchando y luchamos sin miedo a pesar de la dificultad, porque sabemos que Dios ya nos dio el resultado. Obviamente eso no pasa en la lucha. Cuando estamos luchando, lo más que tú te puedes enfocar no es en el resultado, sino en tu desempeño en la lucha, porque el desempeño es lo que tú puedes controlar, los resultados tú no los controlas. Pero dentro de la cosmovisión cristiana, cuando estamos luchando con el pecado, cuando estamos luchando con la adversidad, con la injusticia y con todas las cosas malas que vemos en el mundo, nosotros estamos luchando de un punto de partida victorioso, porque nuestra cosmovisión es más grande que lo que el secularismo, el espiritualismo pagano y todas estas cosas pretenden decir que lo resuelven, pero al fin y al cabo están en la derrota. Nosotros caminamos ya en victoria. Entonces, nuestra cosmovisión debe ser una que lo sobrenatural en nuestra vida no nos sorprenda, pero lo sobrenatural en nuestra vida nos debe sorprender, porque estamos lidiando con Dios y Dios no deja de sorprendernos. Así como Juan ya había visto a este Jesús ya transfigurado en el Monte de los Olivos antes de que fuese crucificado. O sea, ya Juan había visto algo glorioso de Cristo mismo, no solamente en su ministerio terrenal, sino también cuando fue transfigurado, cuando lo vio con el hermano de él, con Jacobo, y lo vio con Pedro. Él ya había visto esto, mas sin embargo, esto no lo dejó de asombrar. Y esa debe ser la manera en que nosotros debemos ver nuestra vida, de asombro constante, de como un nene chiquito que tiene un juguete nuevo todos los días. Esa debe ser la manera en la que nosotros tenemos que ver la vida. Y mi pregunta es, ¿con qué lentes tú ves la vida? ¿Con qué lentes tú ves las circunstancias que te rodean? ¿Los ves desde un punto de partida de la derrota o lo ves desde un punto de vista sobrenatural y, y optimista y también realista en base a lo que Cristo está haciendo en nuestras vidas? Bueno, eso sería todo. Espero que esto les haya sido de edificación. No se olviden de suscribirse, denle a la campanita y comenten y compartan este video para poder expandir el reino, un argumento y una reflexión teológica a la vez, como es el lema de lucha legítimamente. Bueno, mi gente, se me cuidan.